Bueno, muy buenas noches a todos los doctores, a todos los especialistas visuales que se conectaron el día de hoy a esta reunión. Hoy es un día muy importante para nosotros porque queremos lanzar nuestro movimiento Claria alrededor de América Latina. Tengo algunas noticias que contarles, algunos acontecimientos tecnológicos que están pasando alrededor del mundo. Y en tal virtud, pues quiero comenzar a hablarles de un sistema que ya fue aprobado por la FDA, el sistema ISO y el sistema CE de la Unión Europea. En este momento ustedes están viendo un software de análisis de pacientes. He tenido 3 reuniones ya con los presidentes de esta empresa. Esto es una empresa inglesa que también tiene raíces en Estados Unidos, tienen oficina en Inglaterra y tienen oficina en Estados Unidos, en Minneapolis. Esta es una empresa dedicada a la fabricación de un software de análisis de pacientes. Básicamente esta empresa diseñó un software que tuvo más de 15 años de desarrollo. Esta empresa se llama AOS y básicamente fabrica este software para que sus pacientes puedan enviarles fotos y el sistema inmediatamente puede determinar si el paciente tiene una úlcera, si tiene una alergia, si tiene algún problema en su ojo, si tiene un problema en la superficie ocular o si tiene cualquier tipo de problema en el ojo del paciente. Pero además de eso, también su paciente, si está teniendo una mala visión, le puede mandar una foto y el software inmediatamente con un algoritmo de inteligencia artificial te dice o le dice al especialista visual, mira, este paciente no está viendo bien porque el lente se le está rotando 7 grados. El paciente no está viendo bien porque el lente se está desplazando para la derecha o se está desplazando para la izquierda. Y además de eso, la FDA y la Unión Europea los acaban de aprobar para que este sistema pueda medir la agudeza visual del paciente utilizando su celular y el sistema de software que ellos han creado. Esto es un sistema que viene a revolucionar la industria porque no solamente los pacientes van a poder comunicarse con usted vía electrónica, sino que también van a poderle mandar imágenes, videos, hacer conferencias con ustedes y el sistema, antes de enviarle la foto a usted, está calificando el ojo de ese paciente, está calificando la adaptación del lente blando o la adaptación del lente escleral o la adaptación del lente de ortoqueratología. Pero lo más impresionante de este sistema es que va a poder medir agudezas visuales del paciente remotamente. Entonces, esto es algo que va a venir a América Latina. Ya en este momento estamos tratando de impulsar este software en nuestros países. Ya vamos a adentrarnos a ver cómo podemos traer este software a América Latina para el pro de los pacientes y el pro de los optómetras, para que podamos tener tecnología avanzada que nos pueda ayudar a tener una mejor adaptación y que los pacientes que viven a 5 horas, 6 horas, como lo he escuchado mucho en mis doctores de Centroamérica o los doctores de Sudamérica, que tienen pacientes que viven a 5, 6, 7 horas de sus prácticas privadas, ustedes puedan hacer una consulta virtual antes de que el paciente llegue a sus consultorios. Pero eso también nos demuestra que la tecnología nos está adaptando y nos está forzando a hacer las cosas un poco diferentes. Entonces, ya sí me quiero adentrar a lo que es mi presentación el día de hoy, pero quería darles ese abrebocas porque eso es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Con qué venimos acá? Venimos con un movimiento. Es un movimiento transparente, es un movimiento de ayuda al optómetra y la verdad es que me siento muy orgulloso de este movimiento porque no veo otras empresas tratando de apoyar al optómetra, veo muchas empresas tratando de vender el producto directamente al paciente o tratando de crear centros de especialidad o centros de adaptación de lentes de contacto donde el paciente puede ir directamente a donde doctores que son pagados por las empresas fabricantes de estos lentes de contacto, llámese lente X, Y o Z. Entonces, desde hace muchos años, para mí fue importantísimo crear un movimiento que sea un movimiento del optómetra para el optómetra y que capte al optómetra
como motor primario de la salud visual del paciente. Entonces, ¿con qué venimos el día de hoy? Venimos con un movimiento de impulsar y darle valor a la práctica privada del optómetra con productos íntegros y transparentes con el especialista visual. Porque es que, y esta es una imagen que llevo utilizando más de 15 años. Hace 22 años empecé en una empresa de lentes de contacto en Estados Unidos y yo veía cómo supermercados gigantes estaban ahora teniendo ópticas dentro de estos supermercados. Y lo he dicho en muchas de mis conferencias. Podías ir a cambiar las llantas de tu carro, a cambiar el aceite, comprar pollo, aguacate o palta, como lo dicen en otras partes de América Latina, y podías hacer todo esto al mismo tiempo de realizarte un examen visual, comprar gafas, lentes de contacto o líquidos para poder mantener la limpieza de tus lentes. Entonces, todos estos supermercados gigantescos empezaron a atacar a los pacientes que iban a las prácticas privadas, a esas ópticas pequeñas que veíamos en los centros comerciales en Estados Unidos, y muchos de esos optómetras llegaban desesperados a nuestras oficinas diciendo, nos vamos a quebrar, no sabemos qué vamos a hacer. Porque es que para un especialista en Estados Unidos, tener que pelear con un supermercado que tiene más de 1000 ópticas, pues es demasiado difícil. Porque un supermercado de estos habla con la compañía X, Y o Z, no quiero mencionar compañías, no van a comprar el producto, el supermercado no va a comprar el producto al mismo precio que lo compraba el especialista visual. Pero entonces pasamos después de un internet precario, ruidoso, que uno no podía ni siquiera tomar el teléfono de la casa mientras que una persona de la familia se estaba conectando. Y si recuerdan este sonido de ustedes saben de lo que estoy hablando. Y si no, es porque son muy jóvenes y son millennials. Pero el internet cambió y el internet se volvió revolucionario y todos empezamos a comprar las cosas en internet. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos? Muchos de estos doctores empezaron a perder pacientes a través de los supermercados y a través del Internet. Y muchos de estos doctores sienten que el Internet está peleando con sus prácticas privadas. Pero además de todo esto, como les mostré al principio, en ese abrebocas que les di, la competencia del especialista visual no es solamente el Internet, no es solamente los supermercados, llámese PriceMart, Costco, llámese Sam's, llámese JCPenney, llámese todas estas tiendas de departamentos, supermercados que ahora se metieron en el negocio de la óptica, sino que ahora, como les mostré, existen softwares que usted los puede conectar a su celular o el celular del paciente y este software le va a medir la agudeza visual al paciente y va a poder determinar qué problema visual tiene el paciente también. Entonces, la competencia no es solamente el Internet, la competencia no es solamente los dispositivos que se están creando, sino que la competencia somos nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero de eso? Muchos de los especialistas visuales en este momento están peleando en contra de la consulta gratis. Vemos esto en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Ecuador, donde muchos doctores están regalando la consulta. Entonces, ¿qué está pasando? Los doctores regalan la consulta, el Internet está vendiendo lentes de contacto, gafas, gafas de sol, productos de lentes para cuidado de lentes de contacto. Además, los supermercados están vendiendo lentes de contacto, los supermercados están vendiendo gafas de sol, están vendiendo soluciones. Y además de todo eso, sentimos que las compañías X, Y o Z te venden un producto, van, te visitan, pero al mismo tiempo están alimentando todas estas cadenas. Entonces, ¿qué está pasando en la realidad? En la realidad es que la competencia del especialista visual no es solamente una patita de esa mesa, ni dos patitas, sino es un conjunto de cosas que están hiriendo a la óptica, que están hiriendo al especialista visual. Y soy partícipe de muchos chats a través de América Latina y todos estamos culpando al Internet, pero no estamos haciendo en retrospectiva, no estamos pensando que en realidad no es el Internet, en realidad es que nosotros mismos hicimos que el Internet se volviera tan robusto,
tan fuerte y tan importante que los pacientes ahora ven los lentes de contacto como si fuera un Advil, un Dolex o una Buscapina, cualquier tipo de medicina que la pueden comprar sin receta médica. Pero sabemos que los lentes de contacto son dispositivos clase médica 2. Así los cataloga la FDA, así los cataloga la Unión Europea, así los cataloga el ARSA de Ecuador, el DIGEMIT de Perú, el COFEPRIS de México. Los catalogamos como dispositivos médicos clase 2. Pero ¿qué pasó? Empezamos a utilizar marca X, Y, Z y todos los pacientes eran 8.6, 14.2 y a todos los empezaron a adaptar con el mismo tipo de producto. Entonces, cuando un paciente vio que se iba a la óptica Ramírez y se iba a la óptica Velázquez y se iba a la óptica Feo, pues todos estos pacientes veían que se adaptaban los mismos productos, que el doctor recomendaba el mismo lente de contacto y después lo encontraban en un supermercado al 30 y 40% de descuento. O después lo encontraban en el internet con el 50, 60, hasta el 75% de descuento, lo he visto. Y además le regalaban el envío, le regalaban una solución de lentes de contacto descartables. Inclusive en este momento en Estados Unidos, las compañías que venden lentes de contacto a los pacientes directamente a través del internet les regalan Netflix y les regalan un mes de Amazon Prime. Entonces, ¿qué competencia podemos hacer nosotros con un supermercado que tiene más de 1.000 ópticas? Si yo le fuera a preguntar al doctor Palacios en este momento, doctor Palacios, ¿usted cree que la compañía X, Y, Z le vende los lentes a su práctica privada al mismo precio que se lo vende un supermercado que tiene 1.000 ópticas? Por supuesto que no, porque es que el supermercado que tiene 1.000 ópticas va a tener que tener un inventario y este supermercado te puede comprar 700.000 a $1.000.000 porque lo sé con datos fidedignos de las empresas que en una orden un supermercado de estos te puede comprar $1.000.000. ¿Cuánto tiene que comprarle a una empresa X, Y o Z el doctor Palacios para comprarle $1.000.000 en lentes? Yo les puedo garantizar que en 50 años usted no le va a haber comprado a su proveedor $1.000.000 en lentes. Entonces, todos estos supermercados, farmacias, porque inclusive vemos cómo farmacias en América Latina ya están vendiendo lentes de contacto, cómo inclusive he ido a dar conferencias en ópticas que tienen supermercados en Centroamérica, y no quiero decir nombres, pero estaba yo dando una conferencia y después fui a ver cómo adaptaban a los pacientes y se los juro por mi madre que en la adaptación del paciente, el cuarto donde estaban adaptando el paciente, había una lavadora, una secadora y una licuadora. Ese era el cuarto de adaptación de lentes de contacto de esta empresa. Entonces, ¿el paciente cómo se siente? El paciente se siente que esto no es un dispositivo médico clase 2. El paciente se siente que esto es un producto, llámese banano, llámese zapato, llámese correa, que uno lo puede comprar libremente en el internet. Entonces, al principio de la presentación dijimos que muchos de los especialistas visuales estaban regalando la consulta. Entonces, mi pregunta para el especialista visual es, si usted deja de cobrar su consulta, si existe un sistema de software que ahora va a analizar a sus pacientes y le va a medir la agudeza visual a sus pacientes, si existe una compañía en internet que le vende los lentes de contacto, las gafas, las soluciones, las gafas de sol a su paciente, ¿qué va a pasar con el optómetra en 10 años? Yo quisiera que cada uno de ustedes se analizara y que ustedes entendieran que si no hacemos algo y no nos unimos a un movimiento, llámese un movimiento de lentes especializados, llámese un movimiento de lentes de ortoqueratología, llámese un movimiento del control y el manejo de la miopía, llámese que usted empiece a vender gafas y armazones diferentes. Si usted no se especializa, ¿qué va a pasar con el especialista visual? Y mire la palabra que utilicé, especialista visual. Pero un especialista visual es este que se especializa, que aprende, que tiene diferentes modelos de negocio. Que si llega un paciente de queratocono, este paciente se va a quedar dentro de la práctica profesional. Pero muchas veces hago de comprador oculto en muchas ópticas y simulo como si tuviera queratocono, degeneración pelúcida marginal. Y les puedo decir que en más del 70% de las ópticas que visito me refiere a donde un oftalmólogo. Entonces, el oftalmólogo va a seguir trabajando,
El oftalmólogo va a seguir operando porque van a haber cataratas, van a haber más miopía en el mundo. Para el año 2050, el 50% de la población va a ser miope. Entonces el oftalmólogo en este momento se está frotando las manos. ¿Por qué? Porque van a haber más pacientes miopes que van a querer tener cirugía refractiva. Pero ¿qué va a pasar con el optómetra? ¿Qué va a pasar con ese óptico? ¿Qué va a pasar con ese especialista visual que no puede hacer cirugías? Que en muchos casos de nuestros países ni siquiera puede prescribir fármacos. ¿Qué pasa? Entonces, si usted le remueve al especialista visual la comercialización de productos, llámese lentes blandos descartables, gafas, armazones, cristales oftálmicos, soluciones de lentes de contacto, y se regala la consulta, ¿a dónde va a estar la práctica privada en 10 años? ¿Cuál será el futuro de la óptica? Yo se lo puedo decir. Van a haber ciertos números de ópticas que ya los conocemos, que se están juntando, que se están uniendo y que van a ser unos monstruos que ahora son parte de Essilor y parte de Luxótica. Porque ahora Luxótica y Essilor tiene equipos, tiene lentes de contacto, tiene cristales oftálmicos, tiene gafas de sol, tiene ópticas, es los dueños de la mayoría de los seguros en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar entonces con el especialista que tiene una o dos ópticas? Entonces, si nosotros estamos combatiendo la consulta gratis, pero si la consulta se regala y el especialista deja de comercializar productos, les puedo garantizar que en 10 años vamos a tener una realidad un poco diferente. Y cuando lo dije hace 15 años, que iba por América Latina dando conferencias, diciendo que ahora los supermercados estaban vendiendo lentes de contacto, muchos de los especialistas visuales no me creyeron. Y si ustedes en este momento van a PriceMart, si ustedes en este momento van a Costco o van a Sam's o van a Walmart, ustedes en sus países van a encontrar ventas de lentes de contacto, de armazones y de gafas. Entonces, es hora de actuar y pensar en su futuro. Es por eso que tenemos que diferenciarnos. Si existen 7 peces en una pecera, sálgase para una pecera diferente. Tengo ejemplos de gente que admiro que están en esta reunión. Gente que le ha querido apostar a la ortoqueratología, gente que le ha querido apostar a los lentes esclerales, gente que le ha querido apostar a no seguir adaptando los mismos productos. Porque si nosotros seguimos adaptando los mismos productos X, Y y Z, a ustedes nadie los está protegiendo y nadie les está brindando una mano. Si seguimos utilizando las mismas herramientas, vamos a seguir experimentando los mismos resultados. Y me disculpo con mis amigos de Cooper, con Acuvue, con Johnson Johnson o con Alcon. No quiero mencionar a empresas en particular, pero si nosotros seguimos adaptando los mismos productos, vamos a tener los mismos resultados. Albert Einstein, y esto lo digo en todas mis presentaciones, decía que la locura es hacer la misma cosa repetidas veces esperando resultados diferentes. Si tú te quedas en tu sofá comiendo alitas y pizza y tomándote un litro de Coca-Cola, pero quieres tener músculos o quieres perder peso, esto no funciona así, chicos. No funciona. Entonces, además de toda esta receta del fracaso como la conozco yo, si nosotros no actuamos, ¿cuál será el futuro de la contactología? Estos son máquinas dispensadoras de lentes de contacto que las muestro en casi todas mis presentaciones. Y estas máquinas dispensadoras de lentes de contacto le venden en Europa a los pacientes los lentes de contacto como si fueran un café. Entonces venimos con un movimiento que se llama Claria y escogí este nombre porque es un lente transparente, es un lente claro y transparente con el especialista visual. No lo vamos a vender en farmacias, no lo vamos a vender en supermercados y no lo vamos a vender a través del Internet. En este momento, y Andrea lo sabe, nos pueden ofrecer 3 millones de dólares para que pongamos este lente en el Internet y no lo vamos a hacer, porque los 3 millones de dólares se acaban, pero también estaríamos impulsando a acabar al especialista visual y a esa óptica pequeña que está tratando de pelear y competir con Essilor, con Luxótica, que está tratando de competir con el Internet y con softwares que van ahora a analizar la calidad visual del paciente. Están compitiendo con las farmacias, están compitiendo con los supermercados, que en los sitios de adaptación de pacientes, al mismo tiempo que se adapta a un paciente, se le vende una licuadora o una nevera. Entonces, ¿por qué traemos este lente? Porque queremos cambiar la historia, porque queremos cambiar el rumbo de la contactología en América Latina. ¿Por qué queremos
Cambiarlo, ¿y cómo lo vamos a cambiar? Primero, vamos a utilizar 5 pilares. El 1, la diferenciación. Claria es un lente de contacto que compite con cualquier lente de contacto que ustedes hayan probado en el mercado. Compañía X, Y o Z. Prueben el producto y se darán cuenta que es igual de bueno y tiene las mismas prestaciones que cualquier lente de contacto que sí compite con usted. La fidelización, el segundo pilar. Cada adaptación debe comenzar y finalizar con usted, el especialista visual. Tercero, tener exclusividad, tener potestad y control sobre el producto comercializado y que usted, el optómetra, el óptico, el especialista visual que nos está escuchando, pueda decirle al paciente con tranquilidad, este es un excelente producto y usted lo puede adquirir a través de mi óptica. El producto es tan bueno que no se vende a través del Internet, porque el Internet vende lentes de contacto. Nosotros vendemos dispositivos médicos clase 2. Si usted, señor paciente, no se lava bien las manos, si usted utiliza agua del grifo, si usted no utiliza una buena asepsia con sus lentes de contacto, usted puede perder su visión. Entonces, en vez de yo ayudarle a que usted cambiarle la vida y ponerle su mundo a colores, le podría estar haciendo un mal. ¿Por qué? Porque cada adaptación debe comenzar y terminar con el especialista visual. Yo no entiendo si tuviera un problema en el corazón o un problema de úlcera gástrica, yo no iría a comprar mi tratamiento en el Internet. Yo desearía que un doctor especialista me muestre una ecografía, una colonoscopia, una gastroscopia para mostrarme el problema y decirme, este es tu problema y lo vamos a resolver de esta manera. Lo mismo debe ser el especialista visual. Entonces, tercer pilar, la exclusividad. La relevancia y uno de los pilares más importantes que tenemos. Para nosotros el especialista visual no es un software, para nosotros el especialista visual no es una farmacia, para nosotros el especialista visual no es un supermercado. Para nosotros el especialista visual es esta persona que con una bata blanca es un superhéroe. Y esa bata blanca cambia vidas y le devuelve la visión a los pacientes utilizando esos pedacitos pequeños de plástico. Así que la relevancia que tiene el especialista visual dentro de la sociedad. Y transparencia, por eso nuestro nombre Claria. Claria es un lente que no se vende a través del Internet, no se va a vender a través del Internet y mientras que yo esté vivo y la compañía Spectrum International esté funcionando, no vamos a vender lentes de contacto en línea. Así que los voy a dejar ahora con el doctor Felipe Palacios. Para nosotros es demasiado importante que ustedes recuerden nuestro lema número 1. Nosotros no vendemos lentes de contacto. Nosotros creamos especialistas visuales. Así que, por favor, así como nosotros le estamos dando la oportunidad al optómetra, al especialista visual, de darle una mano, prueben nuestro producto, denos una mano, porque empresas como la nuestra es la que le está apostando al optómetra y que le está apostando a que el optómetra siga teniendo la relevancia dentro del mercado. Doctor Felipe Palacios, el podio es todo suyo. Bueno, buenas noches para todos. Es un placer compartir con ustedes el día de hoy. ¿Me escuchan todos? Te escuchamos perfecto, doctor. Recuerda compartir tu pantalla. Ya, voy para allá. Un segundito, porfa. Bueno. ¿En la presentación ahí? Sí, doctor. Ok. Bueno, como lo decía Felipe inicialmente, para mí fue un placer sumarme a esta expectativa y esta experiencia de Claria, porque es un lente que de una u otra forma viene a marcar la diferencia y soy un fiel creyente junto con Felipe que podemos apostarle mucho al gremio en cualquier lugar del mundo. Creo que el tema de contactología debe volverse un tema universal, como es la palabra optometría. Entonces, me llama mucho la atención el tema de Claria porque es un lente que viene a marcar diferencia. ¿En qué sentido? Que solo nosotros como profesionales del sector salud visual tenemos la potestad de adquirirlo y de suministrarlo al paciente como tal. Es un lente de contacto que no se va a conseguir en redes sociales, es un lente de contacto que no se va a ver en internet, que no se va a dispensar en supermercados ni grandes cadenas,
Entonces, por eso me sumé a esta gran experiencia y quiero venir a hacer mi aporte significativo en cuanto a esta experiencia Claria. Es importante también tener claridad, que tocaré temas muy, muy fáciles, muy sencillos para unos, un poco complejos para otros. Entonces, debido a que la contactología y la optometría no se enfoca en la misma calidad en diferentes países. Hay países donde el lente de contacto solo es dispensado por el oftalmólogo. Hay pacientes donde la optometría solamente se hace a nivel refractivo, mandas gafas y no más. Y incluso encuentras lentes de contacto en tiendas de cadena y en droguerías, ya los he visto, en dispensadores en los aeropuertos. Entonces, es bueno que esta marca marque la diferencia y nosotros venimos a hacer nuestro granito de arena. Ahora, para el tema de Claria tenemos que definir principalmente que tenemos unos objetivos básicos. Primero es conocer las características físicas del Claria, argumentar las características que tiene Claria como tal, en tanto a las necesidades fisiológicas del ojo y qué herramientas de adaptación podemos tener nosotros dentro del consultorio para poder hacer una adaptación idónea del lente de contacto. Olvidamos a veces que la adaptación va ligada a ciertos dispositivos que nos pueden ayudar a dar un enfoque más clínico del paciente. Incluso hace unos días hablaba con una colega y decidimos dentro de nuestra charla cambiar la palabra como tal, adaptación. O sea, realmente creemos que los que se adaptan en sí son los pacientes. Nosotros lo que hacemos es un acondicionamiento del lente sobre la superficie ocular. Entonces es importante conocer las características que nos va a ofrecer Claria para poder hacer una adaptación óptima de este, generando un equilibrio con las características óptimas del lente para que la adaptación sea exitosa. Nosotros llamamos lente de contacto al lente de contacto sin tener contacto con la superficie más importante y el lente más importante a nivel refractivo, que se llama la córnea. El lente de contacto no tiene contacto con la córnea. Entonces es importante nosotros tener claridad que entre el lente de contacto y la córnea hay un reservorio lagrimal, pero es importante fisiológicamente y anatómicamente conocer el tejido más importante y de mayor poder refractivo en el ojo. La córnea es un tejido totalmente transparente y liso, avascular completamente, y como les dije, es el que mayor poder refractivo le va a aportar al sistema visual. La córnea también está constituida por 6 capas que es importante que las conozcamos. Vamos a hacer esto un brochazo rápido, manejando desde la parte más externa hacia la parte más interna del ojo, contando con el epitelio como la capa más externa, con aproximadamente 50 micras. La capa de Bowman es la capa siguiente, de 8 a 14 micras. El estroma es la capa más densa o la más gruesa de la córnea, tiene aproximadamente 500 micras. La capa de DUA fue descubierta en el año 2013. Es importante que casi no se conoce de esta capa. Tiene fibras de colágeno tipo 1, tipo 4 y tipo 6 y se extiende hasta la malla trabecular. Luego sigue la membrana de Descemet, que tiene aproximadamente de 3 a 5 micras, y el endotelio tiene de 5 micras, que son una capa de células hexagonales, y lo que hacen es soporte a la córnea como tal para mantener la hidratación. Ahora, hablemos del tema de lentes de contacto, que es lo que nos alberga y por el que estamos aquí reunidos el día de hoy. Hay que hablar de las características ópticas que se tiene, que tienen las lentes de contacto. Hay que empezar a hablar del tema más importante, que es la transmisibilidad de oxígeno, el de K sobre T. ¿Esto qué le pasó? La transmisibilidad de oxígeno, ahorita les hablaremos qué es cada cosita. El módulo de elasticidad,
el coeficiente de fricción, el porcentaje de deshidratación que tiene el lente, la curva base, el diámetro y el borde de la lente. Ahora, metámonos de lleno en el tema de lentes de contacto. Hablemos de permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? Es un parámetro que se expresa única y exclusivamente en el grosor de la lente, y lo que permite en sí es el paso de oxígeno desde la parte externa hacia la parte interna del ojo. Ese método se llama difusión y, dependiendo del grosor del material, puede ser más o menos rápido. La palabra transmisibilidad quizás les va a sonar algo parecida a lo que les mencioné anteriormente, pero aquí se habla de dK sobre T. ¿Qué es el dK o principalmente la T? La T es una palabra anglosajona que se dice thickness y quiere decir grosor. Dependiendo del grosor del lente, es más rápida, menos rápida el paso de oxígeno y la mayor cantidad de oxígeno. Esto es inversamente proporcional porque a mayor grosor del lente, menos paso de oxígeno, principalmente en los lentes negativos hacia la zona periférica. De esta manera, vamos a tener cuadros clínicos característicos que podemos identificar con elementos dentro del consultorio, con la lámpara de hendidura, y nos van a permitir determinar si encontramos lesiones corneales en el paciente. Lesiones corneales y cuadros de hipopsias, donde encontramos principalmente neovascularización en las zonas limbares. Vamos a encontrar también tinciones por queratopatías o incluso ulceraciones. Entonces, es importante que conozcamos qué tanto oxígeno está pasando a nuestra córnea. ¿Para qué? Para evitar este tipo de patologías. Ahora hablemos de algo que nos llama mucho la atención y a veces no le damos el valor agregado al lente de contacto, y es el módulo de elasticidad. ¿Qué es el módulo de elasticidad? El módulo de elasticidad es qué tanta flexibilidad tiene el lente sometido a grandes fuerzas, y principalmente la del párpado. Es una fuerza que a veces no tenemos en cuenta, y por esa sencilla razón a veces generamos incompatibilidad del paciente y encontramos patologías que más adelante les podré mostrar. ¿Qué pasa? ¿O qué es lo que uno pretende normalmente? Que el ángulo de humectabilidad, que el módulo de elasticidad de la lente sea lo más bajo posible. Entre más bajo sea el módulo de elasticidad del lente, menos sensación molesta para el paciente hacia la zona periférica del lente. En el caso de Clario tenemos un módulo de elasticidad de 0,405. Entonces es un lente de contacto que se flexa fácilmente y que no presenta tanta molestia en la zona periférica del paciente. ¿Qué tratamos con esto? Disminuir el coeficiente de fricción con la parte de la conjuntiva tarsal del paciente. Claria tiene una tecnología que se llama GrabSoft y son polímeros hidrofílicos fuertemente entrecruzados, generando una superficie fuerte y clara para que el paciente genere la menor cantidad de depósitos. Es muy común que lleguen a consulta y te digan: doctor, estoy generando molestia con el lente de contacto. Este lente, por la tecnología que tiene dentro de sí, no permite que se generen depósitos principalmente salínicos producidos por la lágrima. Entonces, lo que hace con este sistema es aumentar la humectabilidad del lente. Hace que sea mucho más cómodo. ¿De qué manera? De esta manera. Tiene un macrómero hidrofílico para mayor paso de agua y un monómero hidrofílico. Entonces el lente de contacto es mucho más cómodo para el paciente debido a que esas capas, eso está aplicado capa tras capa del lente de contacto. ¿Y qué hacemos?
disminuimos el ángulo de contacto hacia la zona periférica por el módulo de elasticidad tan bajo y aumentamos la humectabilidad del lente. ¿Qué hacemos también de esta manera? Disminuir el coeficiente de fricción para que no encontremos patologías, aumentando la lubricidad y hacer que el paciente de esta manera no tenga que ser tan esclavo de la aplicación de lubricantes. Entonces, al disminuir ese tipo de ángulos y al manejar este tipo de tecnología, lo que buscamos es que no se presenten este tipo de patologías en las conjuntivas tarsales de los pacientes. Ahora cuando les hablaba del lente de contacto y les explicaba que el lente de contacto me viene y me corta, digamos, una capa, en el gráfico podemos encontrar que la capa delantera del lente de contacto está dividida por una capa lipídica, como bien lo sabemos, la lágrima está compuesta de 3 capas, de lipídica, de acuosa y de mucínica. Entonces el lente de contacto viene y me corta casi que por la mitad la lágrima, y lo que me deja en la parte más externa del lente de contacto es la capa lipídica y un porcentaje de agua. Pero ¿qué hace? Al ser tan delgada, hace que la lágrima se me evapore rápidamente. Ahora, el lente de contacto, al ser la superficie que sigue y tener una capa, un porcentaje de agua y de mucina en la capa posterior, hace que el lente me mantenga una mayor lubricidad y se me mantenga hidratado durante todo el día. Nosotros como profesionales del sector visual tenemos que tener presente que tenemos condiciones que están dentro de nuestro criterio clínico, única y exclusivamente nos pertenece a nosotros. ¿Como cuáles? Como mirar qué tanta lágrima está produciendo el paciente, qué tipo de lágrima está produciendo, en cuánto tiempo se está rompiendo la lágrima. Verificar que el paciente no tenga daños epiteliales, o previamente o posterior a la adaptación del lente de contacto. Nosotros también con el lente de contacto podemos controlar los cuadros alérgicos. Es importante tener presente qué ocupación tiene el paciente y qué material es el idóneo para cada paciente. Esa parte nos corresponde a nosotros como profesionales, pero ¿hasta dónde va nuestra parte? Nosotros tenemos que hacer también capacitaciones constantes. ¿Por qué? Porque es probable que el paciente no le esté dando el uso a la solución idónea y no sea compatible con las moléculas del lente de contacto. Y el paciente me diga, el lente de contacto me está picando, se me está poniendo rojo, no me lo estoy aguantando, al finalizar el día es insoportable. ¿Pero por qué? Porque la solución que está usando posiblemente no sea la idónea para ese material. Y los lubricantes que está usando tampoco sean compatibles. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Nosotros tenemos que dejar un porcentaje de responsabilidad en nosotros y un porcentaje de responsabilidad en el paciente. Otras cosas que nosotros podemos controlar es el diámetro que tiene un excelente diámetro excelente, y de esa forma vamos a tener un gran intercambio lagrimal constante y vamos a evitar epiteliopatías y lesiones como las que estamos encontrando. El lente Claria me llama muchísimo la atención por una sencilla razón. El lente Claria es un lente que tiene una zona óptica más grande que un lente convencional. Este tiene una zona óptica de 9,6 y lo que hace en sí y por su diseño biasférico hace que la visión sea mucho más clara. Entonces nos genera una visión de alta definición, digámoslo así, y en las horas de la noche van a ayudar mucho a que el paciente no genere tanta molestia. El lente de contacto Claria también tiene otra particularidad, es que bloquea la radiación ultravioleta. Es importante decir que aunque el lente de contacto tiene cierta protección, solo el 1% de la radiación ultravioleta dañina llega a la retina, porque la córnea, el cristalino, reabsorben gran cantidad de esta radiación dañina. Pero el lente Claria, en sus particularidades, bloquea la radiación UVA y la UVB en un 99% y la UVA en un 90%. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo con esto? Menos toxicidad, menos daño con la luz nociva hacia el ojo
y en parte bloquea la longitud de onda azul, que es la que está por debajo de los 300, de 280 a 315 nanómetros aproximadamente. Entonces, en ese orden de ideas, estamos previendo que el paciente en un futuro no muy lejano nos desarrolle degeneración macular. Entonces, es un lente que cumple ciertas características que otros lentes no, y otras casas comerciales no las tienen. ¿Qué, qué ventajas tiene? Hay pacientes que tienen defectos visuales demasiado altos, entonces se les dificulta a veces por la transparencia del lente no tener la visibilidad necesaria. El lente Claria tiene un tinte azul que permite mayor visibilidad para el paciente con defectos visuales. Otro de las ventajas que tiene o de las características es que es un lente que tiene gran paso de oxígeno. Ahorita les diré qué porcentaje de oxígeno tiene. Y tiene diseño tanto esférico como tórico y es de diseño biasférico, como se lo dije ahorita. El lente tórico tiene a las 6 horas la marca de agua con la que nosotros podemos identificar hacia dónde está rotando el lente de contacto. Entonces, es un gran método de ayuda. Si ustedes me lo preguntan a mí, ¿cuál es el lente ideal? Yo digo que no puedo venir a hablar de una marca comercial aquí porque esa no es la finalidad. Porque creo que cada lente y cada paciente tienen unas características únicas que solo nosotros como profesionales del sector salud le podemos brindar y solucionar el problema o el inconveniente visual que está presentando cada paciente. Decir una marca en específico es difícil, como se los digo, cada paciente es un universo y cada lente de contacto es una vía láctea por descubrir. Entonces, eso solo lo van a saber ustedes como profesionales a la hora de. Entonces, tomen ustedes la decisión cuál es el lente que más se va a acoplar a sus necesidades y a las necesidades del paciente. Tenemos nosotros como desafío una serie de recursos. El principal recurso es generar empatía. A veces nosotros decimos, ¿por qué empatía? Sí, hay que generar empatía de nosotros con el paciente a la hora de hacer una adaptación, que como se lo dije, para mí no debe llamarse adaptación, pero digámoslo, sigámoslo llamando adaptación. ¿Por qué? Porque si yo como profesional hago un clic diferencial, como les venía hablando del lente, un clic diferencial con el paciente va a regresar a mi consulta, sí o sí, va a querer volver. Entonces, es muy bueno generar esa empatía. También es importante generar empatía no solo profesional-paciente, sino paciente-profesional. Que el paciente nos vea como sus amigos y que tenga la confianza de decirme, ¿sabes qué? Yo no me siento cómodo con esto, algo me está molestando, me molesta en el párpado. ¿Para qué? Porque a veces ellos tienen miedo a hablarnos. Nos ven con la bata blanca y impartimos una parte de respeto y no, nosotros tenemos que ser empáticos. Entonces es bueno eso. Y también generar una empatía del lente de contacto con el paciente para que el paciente con el lente para que el paciente diga, doctor, usted me puso esta marca y yo no quiero que me la cambie. Esta es la marca que yo venía manejando y me gusta porque me siento cómodo. Es normal a veces cambiar al paciente de material y decir, no, esto no me gusta, o esta marca no me molesta mucho en el párpado, lo siento mucho, es muy grueso, es muy denso. Generemos empatía. ¿Listo? Eso es ¿qué es lo que pretendemos con eso? Generar una clínica aplicada. ¿Por qué? Porque somos profesionales. Como profesionales de la salud, tenemos que tener presente de que tenemos un desafío frente a nosotros. El principal desafío es el paciente y el principal desafío es que el paciente se sienta cómodo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Generando educación. Esto es el principal pilar de la consulta optométrica en contactología, en refracción, en como la llamen. Tenemos que generar educación. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos al paciente, ve, tenés que tener asepsia a la hora de ponerte el lente de contacto, no puedes dormir con él, no
te metas a una piscina con el lente de contacto, no te metas al mar con lente de contacto. Y mostramos las desventajas o las cosas que podrían llegar a suceder. El paciente va a salir con un enfoque diferente y va a creer que el lente de contacto, como lo decía Felipe, siendo un dispositivo médico, merece exagerado cuidado. Entonces, el paciente se va a preocupar y va a querer regresar a tu consulta, decir, tengo que regresar, tengo que ir donde el doctor, tengo que estarme en respectivos controles. Es importante que generemos educación. Seamos muy poquitos para los pacientes. Utilicemos terminología para todos los pacientes. Tenemos que generar protocolos de atención definidos. Mira, me hablaba con Felipe la semana pasada y me parece buenísimo. Me encantaría que la palabra optometría y optometría no como optometría como carrera profesional, no solo en Colombia, sino que optometría sea optometría en Rusia, en Francia, en Italia, en cualquier lugar del mundo, uno puede ejercer como optómetra. ¿Por qué? Porque si estandarizáramos los procesos y no solo nosotros desde cuando estamos en la academia nos enseñan que el método de refracción debe ser 50 y calcule la distancia. Eso, si generáramos el mismo tipo de protocolo de atención para los lentes de contacto, créanme que no encontraríamos tanta problemática como la encontramos normalmente en consulta. Entonces, si todos hablamos el mismo idioma, si todos estamos enfocados en el mismo ideal, créanme que los lentes de contacto serían un mercado idóneo para cualquiera. Y muy bueno que nosotros como optómetras tomemos esa razón y le digamos al optómetrico, no, es que ustedes no son los únicos que lo pueden vender, o que tengamos la potestad de decirle al Estado, venga, ustedes están haciendo un sistema de salud irresponsable, porque están dispensando los lentes de contacto en páginas de internet, en una farmacia, cualquier persona que no tenga ni siquiera conocimientos y argumentos técnicos para eso. También tenemos que generar controles. Miren, esto es muy bueno para nosotros como profesionales porque nosotros le podemos sacar un lucro a esto. Si nosotros le decimos al paciente, mira, el reemplazo es mensual, y le decimos al paciente, ven, tienes que venir a mi control cada mes, y soy yo como profesional quien acondiciono tu lente. Yo voy a botar tu lente que vienes usando, que está en mal estado, y yo mismo voy a ser quien te lo sustituya. El paciente va a decir, este doctor vela por mi salud, vela por mi integridad. Entonces nosotros ahí empezamos a marcar la diferencia. Me acaban de hacer una pregunta que si el lente de contacto es tórico o es esférico. El lente de contacto lo manejamos en ambos, en lente esférico y en lente tórico. Claria marca la diferencia en otra cosa que ya les voy a recalcar aquí, fundamental. Entonces, vamos a hablar, ahorita les hablaba del DK sobre T, que es de tanto oxígeno para. El DK sobre T es de 119, ¿cierto? Pero el lente de contacto en esférico, ahí se los indican los respectivos pasos que van a tener, dependiendo del poder, pero el lente de contacto tórico Claria tiene un cliché extra, que no todas las casas comerciales lo tienen. ¿Qué ventaja tiene? Tiene poder negativo hasta -12 en esfericidad y en toricidad hasta cilindro de 275. Entonces el lente de contacto lo hay esférico y lo hay tórico. Entonces, marca la diferencia total. ¿Por qué? Porque a veces dejamos a muchos pacientes en la nada, porque no, doctor, hasta acá me llega. Yo tenía, a veces con otras marcas, me tenía que meter en el cuento con los pacientes, meterme en el cuento y decirle, les voy a hacer un telescopio para poderlos que me enfoquen lo que les hace falta. Ya con Claria he logrado abarcar un mercado más grande. El módulo de elasticidad se lo mencioné ahorita, es 0405. Entonces, pues no sé, si tienen preguntas, ahí me acaban de hacer una de lentes progresivos, todavía no hay lentes progresivos.
El principal motivo de nosotros es que ustedes se unan al movimiento Claria. Únanse todos a este y monten en este bus para marcar diferencia. Pero como les digo, nosotros como profesionales somos los únicos que podemos hacerlo. Somos los únicos encargados de esto. Hay los que pueden observar en la parte inferior dice el impulso y el valor que merece su práctica privada con el lente íntegro y transparente con usted. Aquí hablo y soy muy enfático que no solo con nosotros y no solo con el paciente. El lente es la mejor garantía que le podemos brindar al paciente, porque hay pacientes que desafortunadamente quieren hacer deporte, quieren hacer sus actividades y no las pueden efectuar porque tienen los anteojos puestos. Entonces, transparente con nosotros porque nosotros somos una carta abierta y lo que quieran saberlo lo vamos a hacer sin problema alguno. Pero pensemos en el paciente. Como lo dijo Felipe, nosotros no vendemos lentes de contacto. Creamos especialistas visuales y somos nosotros los que marcamos la diferencia. Bueno. Doctor, espectacular. Preguntas hasta el momento. Ahí están haciendo una serie de preguntas, pero quiero que ustedes las vayan haciendo y ya vamos respondiendo si tienen. Felipe. Vale, claro. Nos pregunta Vianney Hurtado, nos pregunta ¿cuál solución es compatible con el lente de contacto? Doctora, cualquier solución de lente de contacto que sirva para lentes de contacto de hidrogel de silicona. La mayoría de soluciones con hialuronato de sodio o las nuevas soluciones que estamos viendo en el mercado ahora son compatibles con los lentes de hidrogel de silicona. Existen algunas soluciones pues, que no son tan compatibles con los lentes de hidrogel de silicona, entonces siempre miremos que tengamos soluciones que sean compatibles con un lente de contacto con un alto de K y que contenga silicona. Nos preguntan, ¿a partir de qué edad podemos adaptar lentes de contacto a los pacientes? Doctor Felipe, ¿tú qué piensas? Eso es una pregunta muy común en consulta y me gusta que la haga, y más entre nosotros, entre colegas. Mira, yo tengo niños adaptados con lentes de contacto. Si vos haces una excelente práctica clínica, educación principalmente, los papás, uno como papá, o qué papá no quisiera darle lo mejor a sus hijos. Tú a veces a los niños simplemente le dices al papá, hay que mantener esto hazle tú la adaptación, tienes que lavarte las manos, tienes que ser muy cuidadoso con el lente, no los puedas meter a las piscinas. Yo diría que el lente de contacto está diseñado para cualquier edad, sin problema alguno. Tienes toda la razón, doctor. Y muchos especialistas visuales piensan que al adaptarle a los niños, los pacientes niños, pues van a tener problemas, van a tener infecciones. En el GSLS hace por ahí, en el Simposio Global de Lentes Especializados, mostraron un estudio y demostraron que los pacientes con menos problemas de infecciones eran los niños. Porque usualmente a los niños, ¿quién le pone los lentes de contacto? El papá o la mamá. ¿Quién se los quita? El papá y la mamá. Entonces, antes de un papá o una mamá adaptarle lentes a un paciente, pues se lava las manos 7, 8 veces y es súper cuidadoso con esto. Yo empecé a utilizar lentes de contacto desde que tenía 7, 8 años y los llevo utilizando constantemente. Entonces, también el doctor Brian Tompkins dijo que él tiene pacientes de 5 y 6 años que le adapta lentes de contacto. Entonces es relativo al paciente, si el paciente es juicioso, si tiene papás que están dispuestos a ayudar a la adaptación del lente como tal, podérselo remover, insertar, eso es muy importante y que sean pacientes que sean juiciosos pues con la limpieza de sus lentes y que siempre tengan unas manos muy bien cuidaditas. Nos preguntan por acá también, los parámetros están ya aplicando la distancia al vértice, ejemplo, -6, -2.75 a 10, ya está hecho el DB, nos pregunta el doctor Ronaldo Jaya. En este caso sí, el profesional nos debe decir. Es el profesional el que tiene que hacer la distancia al vértice, calcularla previamente. Correcto.
Nos dice Felipe, la doctora perdóname. Citlali Vaqueiro, nos dice que ella ha adaptado lentes de contacto hasta en bebés, y es correcto. Yo tengo una doctora en Argentina, la doctora Sabrina Lara, que le adapta lentes de contacto a bebés. ¿Me ibas a decir, André? Sí, que dentro de nuestro portafolio también están los lentes descartables sobre medida, que acá tenemos en cuenta el diámetro de iris visible que lo podríamos aplicar a estos bebés. Perfectamente, claro. Correcto. Otro tema de lo que hablaban del tema de solución, y es algo que yo siempre he dicho, y es una buena adaptación acompañado de una excelente solución. Así como prescribimos los lentes de contacto, también es obligación de nosotros los profesionales de prescribir la solución que debe usar el paciente. Sí, Andrés, eso también hace parte de nuestra profesión. Creo que desde el consultorio nosotros tenemos que prescribir sin miedo alguno cuál es la solución idónea para cada lente. Nos pregunta la doctora Citlali Vaqueiro, nos pregunta que si le podríamos mandar un catálogo por correo. Por supuesto, doctora, te vamos a mandar un catálogo, el brochure del producto, para que ustedes vean los parámetros disponibles. Como lo dijo el doctor Felipe, pues es importante que sepamos que este lente viene con un cilindro de menos 2,75. En América Latina tenemos unos astigmatismos muy altos, entonces para que esos pacientes que necesitan un cilindro de menos 2,75 no se tengan que ir con un lente custom, lo podemos adaptar con el lente Claria, que es un plus que también le estamos dando al optómetra como tal. Así que van a recibir sus catálogos, sus brochures, sus flyers comerciales. Cualquier pregunta, la doctora Andrea Feo, su servidor o el doctor Juan Felipe Palacios también les pueden ayudar. Nos escriben y bueno, acá están nuestras redes sociales, acá están nuestros correos. Cualquier pregunta que tengan, para nosotros será un placer poderles ayudar. Vamos a cambiar entonces el rumbo de la optometría a nivel latinoamericano. Estamos con ustedes, espero que ustedes también puedan estar con nosotros y bueno, desearles una feliz noche a los panelistas, al conferencista, doctor Felipe, muchas gracias por tu conocimiento y gracias por compartir todas esas experiencias que tienes y esa cabeza que la tienes repleta de cosas buenas para compartirle a los otros optómetras. Gracias por haber hecho parte de esta conferencia el día de hoy, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, gracias. El doctor Felipe siempre... nos hizo una pregunta y no se la contestamos. Discúlpeme, doctor Felipe Rubio, que no vi la pregunta. ¿Los lentes de contacto son de reemplazo mensual? Sí, doctor Felipe. Los lentes de contacto son de reemplazo mensual. Es el lente que más se vende en nuestros países, es la modalidad mensual porque es mucho más económica para los pacientes. Las grandes empresas han tratado de impulsar sus lentes dailies de uso descartable diario, pero sabemos que los pacientes en América Latina, si tú le dices que un lente dura un día, el paciente va a tener ese lente 1 o 2 semanas, entonces pues no estaríamos haciendo en realidad para lo que sirven los lentes de contacto. Así que nos fuimos con la modalidad mensual porque sentimos que es uno de los lentes que más se mueve en América Latina y poderle dar a sus pacientes y a ustedes la economía que ustedes están buscando. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, una feliz noche, que descansen y que tengan una excelente noche al lado de sus familias. Los queremos mucho. Un fuerte abrazo. Feliz noche. Feliz noche para todos.